Pues empezamos el capítulo 29 de Proverbios. Vamos a seguir con la misma línea del capítulo anterior, del capítulo 28, que recientemente estuvimos viendo, y donde veíamos que eran unos proverbios antitéticos, formados en manera de pareado, y continuamos con la misma serie en este capítulo 29. En esta ocasión nos vamos a centrar en las consecuencias de la persona que anda íntegramente, que anda rectamente, que busca la integridad, que confía en el Señor. En el capítulo anterior vimos las consecuencias de la persona impía y en este capítulo vamos a centrarnos más, en primer lugar, en las consecuencias de la persona que vive en rectitud. El versículo 6 y 7 me voy a centrar sobre todo en las consecuencias, ¿vale? ¿Qué le pasa a una persona cuando es una persona justa, como viene aquí, o una persona que anda en integridad? Pues dice que el justo cantará y se alegrará. El versículo 6 dice, en la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Y el 7 dice, conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Así que el justo canta y se regocija. Y el justo dice que conoce la causa de los pobres. En otras versiones habla que el justo toma conocimiento de la causa del desvalido, bueno, un desvalido, un pobre, parecido, ¿no? Lo que me gusta y me llama la atención de este versículo es que dice que el justo toma conocimiento de la causa. Se centra en la causa. Su objetivo es saber cuál es la causa. Y esto es muy interesante, porque tomar conciencia de una causa que merece la atención y tiempo, eso como bien he dicho, ¿no? Eso es tiempo, ¿vale? Eso es tiempo y es reflexión enfocada en un punto de vista, ¿no? Que es la causa. El justo tiene empatía. Aquí lo que está hablando es de empatía, de ponerse en el lugar o en la piel de otra persona, ¿no? Y buscando la causa del por qué de esa persona está en esa situación. La empatía es algo que falta mucho en nuestros días. ¿Y qué piensa? ¿Qué pensáis? Una pregunta de reflexión. ¿Qué pensáis sobre la empatía en nuestros días? Tomar conocimiento de la causa del desvalido significa buscar la causa y no al culpable, que es lo que muchas veces, ¿no? En una investigación o cuando ocurre algo, se busca al culpable. ¿Quién ha sido el culpable de esto? ¿No? No. Aquí está diciendo que el justo toma conocimiento de la causa. Eso significa que significa buscar la causa, centrarnos en la causa y no en el culpable. Significa una acción proactiva y enfocada en solucionar el problema desde la causa, ¿vale? Y esto ayuda de verdad. No que muchas veces, pues ante una situación donde alguien se encuentra debilitado, lo que hacemos es buscar al culpable, juzgar, etcétera, y se nos va el tiempo con esta acción, ¿no? Nuestra actitud para ayudar de verdad no debe de ser tener un dedo acusador ni juzgar, puesto que no conocemos todas las circunstancias, eso lo conoce el Señor, sino debe de ser mejor, sería actuar como esta persona que aparece en este versículo, este justo que dice que busca la causa del desvalido o del pobre. Dice Job 29, padre era para los necesitados y examinaba la causa que no conocía. En el versículo 16 de Job 29. Examinar la causa que no se conoce. Eso ya, este versículo ya lo he nombrado en alguna otra ocasión, aquí en Proverbios, en otro capítulo, el no juzgar sin saber las causas. Y esto es algo que incluso a nivel civil, a nivel empresarial, por ejemplo, en la prevención de riesgos se debe de hacer así. Cuando hay un accidente, se debe de investigar la causa. Un accidente en una empresa, la prevención tiene como fin, es que me he acordado al leer este versículo, me ha venido este punto, ¿no? Tiene como fin el buscar la causa del accidente y no buscar al culpable. Y nosotros cuántas veces ante una situación pues de debilidad de alguien o a una situación, incluso un conflicto, incluso una situación, ¿no? que no es agradable, buscamos los culpables en lugar de centrarnos en la causa para poder solucionar esa causa, trabajarla, investigarla, analizarla y poder pues solucionar ese problema, ¿no? Ayudar a esa persona de verdad. ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es la causa? ¿Es la pereza? ¿Es algún trauma? Es, ¿no? Buscar esa causa. No es hacer de psicólogos, pero sí quitarnos ese dedo acusador que muchas veces tenemos, ¿no?
Además que así nos indica en este versículo que hagamos. Versículo 8, otra consecuencia. Dice que los sabios apartan la ira. También me gusta y he reflexionado sobre este versículo en el sentido de que alejarnos de la ira debería de ser la prioridad de nuestras vidas. Alejarnos de la ira. Y a veces no es fácil. Es cierto que las personas que se enfadan con frecuencia no actúan de manera sabia. Al final terminan que no actúan de manera recta o de manera con sabiduría, ¿no? Fíjate que aquí no dice que no te enfades. En este versículo 8, no sé si lo he leído, dice: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. ¿Mm? Así que eso es ser un pacificador. Aquí está hablando de pacificadores, que es lo que nosotros debemos de buscar y trabajar, ¿no? El ser una persona pacificadora. Es ser una persona que no únicamente, no es que no se enfada, sí, te puedes enfadar porque sea lícito, ¿no? Y tengas tu derecho de enfadarte. La cuestión está en ser capaz de alejar la ira, ser capaz de apaciguar la ira, ser capaz de ser una persona pacificadora. Pasamos al versículo 10. Dice: los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. También vemos aquí, este es un versículo duro, que si lo leemos bien, es un versículo, ¿no? Que es duro porque habla de odio hacia la persona que es perfecta o recta, de aborrecer, ¿no? Más bien de odio, no, pero sí de aborrecer, que aborrecer está muy relacionado con el odio. Entonces, este versículo 10 se habla de que los hombres manchados de sangre aborrecen a la persona sincera y buscan la vida del recto. Por eso digo que es un versículo duro, ¿no? Es una consecuencia negativa. La persona sincera y recta pues va a tener un poco esta oposición o esta persecución. Y también es una realidad que la tenemos que aceptar, ¿no? Pero esto nos lleva también a saber que Dios nos protege y guarda, y que dependemos totalmente de Él, y que aunque estemos rodeados de maldad y de oscuridad, en verdad, sobre todo en este mundo, en esta sociedad, pues tenemos que ser conscientes de que si buscamos agradar a Dios y obedecerle, pues eso va a tener sus consecuencias, que vamos a tener persecución, ya lo dijo Jesús, ¿verdad? Que padeceríamos persecución, oposición, incluso en los ámbitos más cercanos a nosotros e incluso en el entorno que nos rodea, ¿verdad? Pasamos al versículo 11, pero bueno, antes de pasar al versículo 11 me gustaría recalcar que no nos olvidemos de que habitamos al abrigo del Altísimo, de que Él nos protege y que esa es la mayor seguridad, como veremos más adelante en otro versículo relacionándolo con este, que es la mayor seguridad que podemos tener. Pasamos al versículo 11, que dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Está muy relacionado con el anterior que hemos visto, ¿verdad? El necio derrocha todo su espíritu. Si nos fijamos y nos centramos en estas dos expresiones, derrochar el espíritu, más lo que hace la persona sabia, que dice que la sosiega, que sosiega su espíritu. En otras versiones dice que aquieta su espíritu. Me encanta esa expresión, ¿no? Y nos podemos centrar en estas dos expresiones. Derrochar el espíritu, que es lo que hace la persona necia. ¿Qué significa? ¿Qué significa derrochar el espíritu? Significa, pues, que ante una situación, por ejemplo, de conflicto, que hay un desacuerdo, la persona necia, ¿qué va a hacer? Lo va a alargar todo, ¿no? Va a derrochar su espíritu, significa que se va a explayar, que se va a desahogar de tal manera que va a decir cosas que si hieren, que va a decir cosas que después a lo mejor se va a arrepentir, pero eso es derrochar el espíritu, es decirlo todo, ¿no? Ante una situación, pues, así conflictiva. Tenemos la segunda postura, que está, como sabemos, a nivel de recursos humanos y a nivel de psicología se dice hoy en día mucho, y está muy de moda, que es la asertividad. ¿Qué significa ser asertivo? Ya lo hemos visto en otras ocasiones, que es ser una persona que no ofendes, no hieres, no derrochas tu espíritu como hace el necio, ¿no? Sino que una persona asertiva es alguien que dice sus derechos con respeto, con educación y sin herir, ¿vale? Esa sería la segunda posición, ¿no? O la segunda actitud. Primero, derrochar el espíritu, que lo hace el necio. Segundo, ser una persona asertiva. Y la tercera sería lo que dice aquí que hace la persona justa.
que es aquietar el espíritu o dice sosegar, ¿vale? El sabio al final, en la versión Reina Valera dice que sosiega su espíritu, ¿no? Que lo calma. Y en otras versiones, en la versión en hebreo dice que aquieta su espíritu. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa aquietar el espíritu? Significa que meditas lo que pasa. Tiene mucho sentido, tiene mucho que ver con callar cuando te sientes que pierdes el control de tus palabras. ¿Cómo se hace esto? No es reprensión, sino que es gestionar tus emociones a través de la oración. Y para ello necesitas tiempo de rodillas en la presencia de Dios, ¿verdad? Para que Él haga su obra, que es una obra que el Señor hace en tu vida y en tu corazón. Me gusta esta expresión de aquietar el espíritu dentro de ti en lugar de derrocharlo, en lugar de entregarlo a otros. Te haces más vulnerable. La persona necia se hace al final más vulnerable, ¿no? Haciéndolo de esta manera. Pero cuando aquietas tu espíritu de esta manera lo guardas, lo proteges y lo entregas a Dios. Me podéis decir, y Eva, ¿y esto cómo se hace? No significa que sea fácil o que nunca lo vayas a pasar mal. No, porque si aquí está diciendo que el justo o el sabio aquieta su espíritu y lo sosiega, significa que va a tener muchas ocasiones o va a tener ocasiones en las que lo va a tener que hacer, en las que su espíritu se va a aquietar. No significa que te vayamos a tener, por supuesto, sabemos que la vida es así y la vida hay conflictos y hay roces, hay desacuerdos, ¿verdad? Pero aquietar el espíritu no significa que sea fácil y significa que solamente lo podemos hacer con la ayuda del espíritu, de su espíritu, ¿verdad? Del espíritu del Señor dentro de nosotros. Y significa también aquietar el espíritu que dejes tu victoria en las manos de Dios. Que no tomes tú la venganza, sino que no te expongas, sino que tú dejes que el Señor sea el que actúe, ¿verdad? Y el que Él te dé la victoria. Al final es un acto de fe también. Es un acto de fe el aquietar el espíritu. Cuando es una situación, estoy hablando de situaciones complicadas de verdad. Aquietar en esa situación donde estás a punto de explotar, o cualquier persona explotaría y tú no explotas, sino que te calmas, aquietas tu espíritu, como aquí dice, te sosiega, ¿no? No es fácil muchas veces, ¿no? Eso. Más bien diríamos que es difícil. Pero con la ayuda del Señor sí se puede, ¿no? Y más si se tiene esta convicción. Pasamos al versículo 16, dice, los justos contemplarán la caída de los malvados. Es otra consecuencia de la persona justa, que va a contemplar la caída del malvado. Dice el Salmo 91, con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Hay muchos pasajes que hablan sobre esta promesa o sobre esta consecuencia, el hecho de que el justo va a ver caer a la persona que actúa con maldad. Y no es que tengamos ese deseo, o se tenga ese deseo, o bueno, la persona que actúa rectamente tenga ese deseo, ¿no? De ver a la persona impía sufrir, ¿no? Eso no debería de ser tampoco así, ¿no? Pero está ahí, es una promesa que ahí aparece, ¿no? Y yo creo que no solamente es una promesa, sino que es una ley natural espiritual, o más bien ley espiritual, perdón. Una ley espiritual que significa que al final la maldad tiene sus consecuencias y va a tener su castigo. Pasamos al versículo 18 y dice, el que guarda la ley es feliz. Dice en la versión, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, más el que guarda la ley es bienaventurado o feliz. Así que es otra consecuencia. El Salmos 1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Cuán bienaventurado es, qué feliz es esa persona, ¿verdad? Pasamos al versículo 23. Otra consecuencia dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Y aquí en este versículo vemos una conexión entre la humildad y la honra. Y me podríais decir, bueno, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo si tú te humillas vas a ser honrado? ¿Esto cómo es? Bueno, pues es otra ley espiritual. Aquí en este pasaje estamos viendo diferentes leyes espirituales y esta es otra más. Porque dice el Señor en Mateo 23, y cualquiera que se ensalce será humillado. Cualquiera que se humille será ensalzado. Esa es una realidad
que seguramente habéis experimentado, habéis visto con vuestros ojos en la vida, ¿verdad? Parece que son dos palabras opuestas, porque si hablamos de humildad, ¿cómo lo vamos a conectar con la honra? ¿No? Porque parece que para nuestra carne humillarnos, ¿no? Es ir en contra del orgullo, ¿no? Pero es otra consecuencia. Si te humillas delante de Dios, Él te va a honrar. Y eso lo vemos y lo hemos visto en muchos personajes bíblicos y muchos pasajes de la palabra, ¿no? Pero fíjate que el tiempo en este versículo es como es, en presente, pasado o en futuro. Es en futuro. Dice, te honra, la honra que va a recibir la persona que se humilla va a ser una honra que va a tomar su tiempo, pero que se cumplirá. Esto significa espera. Y muchas veces una persona que es humilde, el Señor la va a honrar, pero va a tener que esperar. ¿No? Porque va a tener que esperar a que el tiempo llegue, pero se cumplirá. El versículo 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. El que confía en Dios será exaltado o elevado. En otra versión dice elevado, que lo podemos entender también como elevado en el sentido de protección. Una persona elevada, pero que está rodeada, ¿no? Que está protegida. El temor del hombre es una trampa. Y aquí lo que está diciendo, si tememos a los hombres, esto es una trampa. Pero el que confía en el Señor será elevado en el sentido de que va a estar seguro, en un lugar seguro, en sus manos, ¿verdad? Es otra promesa que conecta nuestra seguridad con la confianza en Dios también. ¿Cómo te sientes? ¿Segura o insegura? ¿No? ¿Cómo te sientes en estos momentos? Pues con tantas noticias malas, ¿verdad? Como veamos la tele y veamos las noticias, no nos vamos a sentir muy seguras, ¿no? Nos vamos a sentir más bien inseguras. Por eso nuestra confianza tiene que estar plenamente en Dios, en el Señor, y tenemos que apagar las noticias y no ver tantas noticias. Así que si no te encuentras segura, si te sientes desprotegida, actúa poniendo tu confianza en Dios. Y antes hemos visto que el temor al hombre es un lazo. Sin embargo, la confianza en Dios te cambiará transformando tu modo de ver las cosas, de asimilarlas, y tu seguridad va a estar en Dios. Y es donde tiene que estar nuestra seguridad, y más en estos días. Nuestra seguridad tiene que estar única y exclusivamente en Dios. Nuestra confianza y el sentirnos seguras en Él y protegidas. Pasamos ahora a los versículos de la que habla sobre la educación de los hijos. Hay 2 o 3 versículos. Me voy a detener sobre todo en los versículos 15 y 17. Ya en diferentes capítulos de Proverbios hemos visto este tema y hemos visto cómo se insiste en la educación a los hijos, ¿no? En el capítulo 19 de Proverbios dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desees tu alma causarle la muerte. En el versículo 17 se dice que hay descanso y alegría cuando se corrige al hijo. Hay descanso y alegría. En la labor como padre está implícita la corrección. Y hago hincapié en esto porque hoy en día hay muchos hijos que no están siendo corregidos, que no tienen corrección en sus casas, que hay una falta de disciplina tremenda, ¿no? Y no hablo de disciplina, hablo de corrección. Cuando hablo de disciplina hablo de corregir, ¿no? De guiar, de indicar por dónde hay que andar. Se puede hacer la corrección de manera positiva o negativa, pero hay que corregir. Hay que corregir. Y se habla en varios capítulos de Proverbios sobre la vara, también en este capítulo, que sirve para guiar. Voy a leerlo. El versículo 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Efectivamente, el muchacho que no va a ser corregido va a terminar avergonzando a sus padres. ¿Para qué sirve la vara? Me gustaría hacer una comparación de cómo usa un pastor la vara con su rebaño, sus ovejas, con la vara de un padre, con sus hijos, ¿vale? Si nos fijamos, un pastor, ¿para qué utiliza su vara? La puede utilizar para varias cosas. En primer lugar, va a utilizar su vara para darle toques a sus animales para que no se desvíen del rebaño. Así que podemos utilizar la vara para guiar, para que no se desvíen de la familia, del camino, ¿no? Los hijos, para que guardemos y preservemos la unidad familiar. Con la vara también el pastor señala el lugar
hacia dónde quiere que el rebaño se dirija, indicando por dónde tirar. Así que vemos aquí también la vara como símbolo de unidad familiar, ¿no? Para que estemos juntos. Para tú educar a tus hijos y mantener una cohesión entre todos, tiene que haber unas normas y que, por supuesto, como todos sabemos, tiene que esas normas usarse para la corrección y tiene que haber una unidad, sobre todo en los padres, para llevar esas normas juntos, ¿no? Y a la par. La tercera cuestión o asunto para que se pueda usar la vara o que un pastor pueda usar la vara es para ahuyentar a los enemigos también. No solamente para corregir utiliza un pastor la vara, también lo hace para ahuyentar a los enemigos, a los depredadores. La corrección a tus hijos también va a tener como efecto protección frente a otros. También. Cuando tú corriges a tus hijos, esto va a servir también para proteger a otras personas. Así que guiar, guardar la unidad familiar y protección son tres funciones que tiene la corrección que se da a los hijos, ¿no? Y que hoy en día es tan importante tomar conciencia sobre este tema de corregir a nuestros hijos. Lo ideal es que la corrección parta desde el padre y la madre, no desde uno solo, sino desde los dos, y que no haya contradicción, sino que se vaya a una. En tercer lugar, el último aspecto que quiero tratar de este capítulo es el gobierno y liderazgo de un pueblo o nación. Y hay varios versículos. Está el versículo 2, el 4, el 12, el 13, el 14, el 18, el 20 y el 26. Todos esos versículos hablan sobre el liderazgo, sobre el gobierno en los pueblos, en las naciones. El versículo 2 dice, cuando los justos aumentan, o en la Reina Valera, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime, sufre, suspira. El pueblo suspira, sufre cuando es llevado por una persona que no es justa, una persona que es impía. Y eso lo podemos ver, ¿verdad? Incluso hoy en día en nuestros gobiernos. Así que es una verdad muy grande, ¿no? Esta que se dice aquí. Dice Job, para que no gobiernen hombres impíos ni sean lazos para el pueblo. Los hombres impíos al final crean lazos de esclavitud. Lo que buscan es crear lazos de esclavitud en el pueblo. ¿Y cómo lo hacen? A través de la mentira, a través de impugnar las leyes, a través de la prevaricación, del abuso de poder, etcétera, 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 ¿no? ¿Y qué consecuencias ya viene aquí en la Biblia? Pues una que vemos en nuestros días, ¿no? Como en países donde dictadores y tiranos han gobernado, ¿qué le pasa al pueblo? Que gime, que suspira, ¿verdad? El versículo 4 dice, el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Dice segunda de Crónicas 9:8, bendito sea el Señor tu Dios que se agradó en ti, poniéndote sobre su trono como rey para el Señor tu Dios, porque tu Dios amó a Israel, afirmándolo para siempre, por lo cual te ha puesto por rey sobre ellos para hacer derecho y justicia. Aquí se nombra tres aspectos importantes que todo gobernador debería de tener, porque así es como gobierna el Señor, así es como reina el Señor. Y estos tres aspectos son, en primer lugar, el amor. Dice, bendito sea el Señor tu Dios que se agradó en ti, porque tu Dios amó a Israel, afirmándolo para siempre. En primer lugar, el amor. El amor de Dios lo ha llevado a afirmar a Israel para siempre. Es el segundo aspecto que debe de hacer un gobernador, es afirmar a su pueblo para siempre. Y el tercer lugar es un liderazgo para hacer derecho y justicia. Y lo dice al final, te ha puesto por rey sobre ellos para hacer derecho y justicia. Así que fijaos cómo está conectado aquí en este capítulo tremendo, una enseñanza sobre el gobierno y el liderazgo tremenda, del amor con el derecho, con la aplicación del derecho y la justicia. O sea, no está separada una cosa de la otra. Y si el Señor tiene una ley o tiene una norma, unas instrucciones, es porque nos ama. No está desconectada una cosa de la otra, es porque quiere lo bueno para nosotros. Fijaos cómo va todo en unísono, va todo en conjunto. ¿Por qué Dios es un Dios? ¿Por qué Él es el mejor líder? Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y el Señor y su Hijo, Jesús, será el mejor gobernante en el milenio. El mejor gobernante que jamás haya tenido la tierra va a ser el Señor. Y estamos deseando que llegue ese momento, ¿verdad? Que se acabe la injusticia, se acabe el sufrimiento cuando Él reine, porque eso es lo que hace un buen líder, un buen gobernador. Su pueblo no gime ni suspira, su pueblo
va a vivir en paz, en seguridad, en tranquilidad, en justicia y en derecho, ¿no? Como dice aquí este capítulo. La verdad que me gusta. También en Apocalipsis también lo vemos. Los ángeles van a declarar en Apocalipsis que el Señor es justo y que su justicia es única. El Señor, los ángeles lo van a declarar, lo vamos a ver, lo van a hacer en el final de los tiempos. Bueno, pasamos al versículo 12 porque si no, no terminamos. También la importancia del ejemplo como líderes. El versículo 12 dice, si tu gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. O sea, las consecuencias de las personas que están por debajo de un líder cuando el líder actúa mal. Dentro de la definición de liderazgo, de líder, está el ser una persona que es capaz de influir, que influye en los demás. Así que si un gobernante escucha falsedades, como se está diciendo en este versículo, todos sus siervos van a ser inicuos. Dentro de esta la definición de líder, por lo tanto, está la de ser una persona que influye en los demás, que ejerce predominio o fuerza moral. Eso es una persona que es líder, una persona que ejerce, que tiene fuerza moral sobre otras personas, ¿no? Por eso ser una persona que lidera, tener un cargo en el trabajo, en cualquier ámbito, es una cosa difícil y de mucha responsabilidad, porque tú vas a ejercer de alguna manera una influencia grande e importante sobre otras personas. Y eso pues tiene una responsabilidad. El versículo 20 dice, más esperanza hay de la persona necia que del que habla mucho. Bueno, aquí nos pasamos a otro tema, y es que dice que la persona que habla mucho se va a equivocar, ¿no? Es curioso cómo lo expresa en interrogación, como una pregunta. Dice el versículo 20, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. De alguna manera este versículo lo podemos conectar también con el versículo que habla de que el sabio aquieta su espíritu. Aquietar el espíritu también está relacionado con callar, ¿no? Con no ser una persona ligera de palabras, que habla demasiado. Si hablas mucho te vas a comprometer mucho, vas a meter mucho la pata, te vas a equivocar, ¿vale? ¿No? ¿Qué pensáis sobre esto? Bueno, pues hasta aquí tengo el estudio de hoy del capítulo 29, donde hemos visto estos 3 puntos, sobre todo la educación de los hijos, las consecuencias de la persona recta, íntegra y también cómo ser un buen líder, cómo gobernar, pues como dice la palabra, ¿no? Y que el mejor líder, el mejor rey y señor, por supuesto, es el Señor, es Dios, y estamos deseando que venga su reino, ¿verdad? Pues muchas bendiciones.